Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y muy buenas tardes. Hoy tenemos la buena noticia de un leve descenso en el número de casos de contagios por coronavirus. Estamos muy atentos a todo lo que sucede. Una persona, eso sí, ha perdido la vida. Abrimos así hoy nuestro programa. Bueno, como saben ustedes, los jueves de corte muy informativo, y por eso damos ya la bienvenida a nuestra compañera Sara Rodríguez Aliaga, que nos trae los últimos datos de la pandemia y más cuestiones que pasan aquí en nuestra comunidad. ¿Qué tal, Sara? Bienvenida, muy buenas tardes. Hola Maya, buenas tardes. Pues sí, como decías, leve descenso de los casos, aunque la cifra sigue siendo bastante importante. 228 personas han sido diagnosticadas en las últimas horas de coronavirus y además una mujer de 70 años ha perdido la vida. Se convierte así en la víctima número 550. Además, en la jornada de ayer se produjeron 18 ingresos más y uno de ellos en la UCI. Por zonas, Pamplona es la que mayor incidencia tiene, seguida de Estella y Tudela. Hablemos también de los espacios libres de COVID. Pues sí, las residencias de mayores, y es que el Gobierno de Navarra y los ayuntamientos están aunando fuerzas para tratar de que los mayores puedan salir a pasear sin tener riesgo de contagio, evitando en la mayor medida ese riesgo de contagio. Se trata de que puedan salir y disfrutar de un poco de momentos de libertad con la mayor seguridad posible. Bueno, la economía sin duda alguna, Sara, nos preocupa. ¿Habrá o no recortes en los próximos años en esta legislatura? Pues el Gobierno dice que no, y es que hoy se han actualizado esas previsiones de caída de ingresos y hay una mejoría. Estaba previsto que Navarra recaudara un total de 800 millones menos, algo más, y ahora se sitúa en 500, así que cierto respiro para la economía navarra. Un tono, bueno, más cálido, quizá más cariñoso, tiene que ver con los saludos, ¿verdad? Cómo nos estamos saludando en este tiempo de pandemia en el que, bueno, pues tenemos que mantener la distancia de seguridad y llevar la mascarilla prácticamente a todas horas. Bueno, pues hay ingenio de sobra, ¿verdad? Pues sí, más ahora, Maya, que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que ese saludo con el codo al que ya estábamos acostumbrados tampoco es seguro, porque no se puede garantizar esa distancia de seguridad. Así que los navarros y las navarras agudizan el ingenio para decir hola. Efectivamente, bueno, pues hay mil posibilidades, pero algunas más correctas desde el punto de vista de la salud. Luego profundizamos en ello, pero queremos hablar también de los Sanfermines, de los sí Sanfermines, pero con polémica en este caso, ¿verdad? Sí, el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha convocado esta tarde a los medios de comunicación en el ayuntamiento para hablar sobre ese auto judicial, sobre los hechos que sucedieron en la casa consistorial momentos antes del lanzamiento del chupinazo de 2019. Así que, Amaya, durante esta tarde estaremos muy atentos a esa comparecencia de Maya. Perfecto, ahí recordamos las imágenes de ese polémico, de ese, bueno, pues momento de tensión, trifulca que hubo, ¿verdad?, en el pleno centro de Pamplona, en la casa consistorial. Nos retrotraemos a ese tiempo y hoy valoración por parte del alcalde de nuestra capital navarra. Seguimos mirando muy de cerca también el capítulo político, al Parlamento de Navarra. Hoy hemos escuchado a la presidenta del Gobierno, al jefe de la oposición. ¿Con qué cruce dialéctico fundamentalmente, Sara? Pues sí, hoy ha sido la economía la que ha copado la actualidad política en el Parlamento, y esa actualización de la previsión de caída de ingresos, que estaba prevista en un 20% y ha pasado a un 13%. Así que, como decimos, eso ha sido lo que ha traído la actualidad informativa en el Parlamento esta mañana. El nuevo objetivo del déficit permitirá a Navarra, dice la presidenta, cerrar el ejercicio sin recortes ni bloqueo de partidas. Lo que nos permite es seguir trabajando sin hacer ningún tipo de bloqueo, sin hacer ningún tipo de recorte, tal y como era y es la voluntad de este Gobierno. El Ejecutivo de Chivite destaca que la caída de ingresos en junio haya sido mucho menor de lo previsto. El buen comportamiento de la campaña de la renta, también de las retenciones del trabajo y, en cierta medida, también el mejor comportamiento de lo previsto en materia de IVA es lo que hace que hayamos revisado las previsiones. La oposición le ha echado en cara a la jefa del Ejecutivo haberse enterado hoy por un medio de comunicación. Navarra Suma le acusa de no dialogar y dice que no es un buen acuerdo. Que es que usted acaba de acordar el 2,6, que es lo mismo, el mismo porcentaje que la Comunidad Autónoma Vasca, y a mí me parece mal, me parece insuficiente y me parece un mal acuerdo. Nosotros queremos ir al intervalo, que Navarra tenga la capacidad de poder llegar, si es que hiciera falta, hasta ese intervalo de objetivo de déficit del 3,9, ya está. Y si no hace falta, nos quedaremos en el 2,6.
María Chivite insiste en que la revisión de datos es continua y la relación con el gobierno de Sánchez fluida, así que el acuerdo está abierto y podría volver a modificarse si es necesario. Eso en lo político. En lo sanitario, el Gobierno y los ayuntamientos tratan de buscar fórmula para que los mayores que viven en residencias puedan salir a pasear, algo que todos los expertos inciden es fundamental para ellos después del confinamiento. Crear espacios seguros en torno a los centros residenciales de mayores y de discapacidad. Ese es el objetivo del Departamento de Derechos Sociales y de las entidades locales. Con el fin de que las personas residentes puedan salir al exterior reduciendo al máximo el contacto con otras personas. Los largos meses de confinamiento han sido especialmente duros para los mayores, sin salidas del centro ni visitas familiares, situación que ha tenido su repercusión a nivel emocional y físico en los residentes. Tenemos que encontrar un equilibrio entre la protección de este bienestar de su salud, impidiendo que el virus entre en los centros. Sentimos la obligación de realizar el máximo de nuestros esfuerzos para hacerles lo más llevadera posible su vida diaria. Hasta donde podemos, no debemos escatimar esfuerzos. Los recorridos seguros serán accesibles sin circulación de vehículos y preferiblemente con bancos. Vamos a establecer horarios en los que el recorrido solo sea utilizado por las personas residentes. Se trata de dar espacios y dotarles de condiciones de accesibilidad, seguridad, aislamiento de riesgos y comodidad, aunque solo sea por unas horas. En los próximos días, los ayuntamientos recibirán una carta para establecer el procedimiento y los protocolos de los paseos seguros. Cárcar, Marcilla y Cortes son algunos ejemplos ya implantados. Y desde luego los saludos que tantos problemas a veces nos ocasionan porque nos gusta la cercanía, ahora en esta cultura mediterránea, y ahora pues debemos prescindir de ella y volvernos algo más fríos o saludar muy especialmente quizá con la mirada. Pero hay más opciones, Sara. Sí, y es que sin besos y sin abrazos ya nos habíamos acostumbrado a Maya ese saludo con el codo, pero ahora es la Organización Mundial de la Salud la que dice que tampoco es seguro saludar de esta manera porque no se permite mantener esa distancia interpersonal. Así que el debate ahora está en la calle. Lejos quedan esas imágenes en las que veíamos a políticos evitar saludarse o se hacían un lío con el saludo por el coronavirus. Bueno, lejos tampoco tanto, porque 5 meses después seguimos sin tener claro cómo saludarnos. Sí, ni ese uso, no sé. Hola. Sí. ¿Así? Ey, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Sí, con el codo. Bisu, sin plus. Me saludaba con el codo. El más popular, el saludo con el codo, pero la Organización Mundial de la Salud ya nos ha dado un tirón de orejas y ha dicho que eso no está bien, porque no permite mantener la distancia de seguridad. Pues sé que saludamos mal, porque saludamos un poco con el codo, pero debe ser que ha cambiado la historia y tenemos que hacer algo así como con los japoneses, ¿verdad? Antes hacíamos con el codo, pero ahora ya no, pues ya está. Ahora han dicho que hay que hacer así, pero no sé. Así saludaba la presidenta del Gobierno, María Chivite, en la visita de los Reyes a Navarra, con el codo. Y así saludaba la reina hace tan solo unos días en la apertura del curso escolar. Al codo y a tocarse con los pies les ha salido varias opciones diferentes, como la de decir gracias en el lenguaje de signos. A mí el del pecho, al corazón. Pues les digo hola y ya está. Con decirte hola y adiós, ya está. Yo saludo con un hola y punto. Aunque tal, lo de toda la vida. Porque quizás para saludarse no haga falta crear nada nuevo. Hola. Bueno, pues ahí lo tenemos, lo hemos pasado bien un rato, ¿verdad? Consultando a algunos ciudadanos y ciudadanas por el centro de Pamplona. Tenemos últimos datos relacionados, ¿verdad?, con la afección del coronavirus en el ámbito académico. Alumnos confinados, entiendo, ¿no, Sara? 263 más de 12 centros navarros, Amaya, y ya son un total de 2.528 los alumnos y alumnas navarras que están guardando cuarentena por positivos en sus clases. Bueno, pues nos quedamos con ese dato, todo ese número de alumnos y alumnas que complica sin duda la existencia a muchas familias. Lo venimos reclamando a lo largo de toda la semana, necesidad de ayudas o de algún tipo de programa para facilitar la conciliación de padres, madres, trabajos y vida personal. Sara Rodríguez, muchísimas gracias. Hasta la tarde, hasta las 8:30. Hasta entonces. Nos vemos en la segunda edición de Informativos y hoy recordamos que esta noche se iluminarán algunos edificios de naranja, recordando que es el Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Y queremos recordar esta jornada tal y como se vivió en diferentes partes del mundo en 2019.
Hoy hablamos con Daniel Remírez García Mina. Él es compañero, periodista, escritor, autor ya de varias obras, pero hoy nos va a hablar de la pandemia, de cómo la ha vivido en el día a día como persona, como profesional, y también cómo le ha tocado muy directamente, ¿no?, en el seno de su familia. Todo esto ha llevado a escribir Salvoconducto 19, pero hubo un momento detonante en la pandemia que le hizo realmente pensar en la posibilidad de escribir este libro a Daniel, y que ahora nos va a contar, ¿no? Fue el momento en el que le llegó un WhatsApp a su teléfono móvil recordando que llegaban pues féretros al Palacio de Hielo de Madrid, que el Palacio de Hielo se convertía en una morgue. Daniel, ¿qué tal estás? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Amaya? Qué bueno verte, que hacía ya tiempo, y muchas gracias por abrirme las puertas de tu salón. Y es verdad, ¿no? Ese momento fue muy impactante para mí. Yo sabía, todos sabíamos que la pandemia estaba siendo muy grave, que estaba muriendo gente, que las urgencias empezaban a estar colapsadas, pero yo creo que siempre todos identificamos un instante en el que en esta pandemia nos hemos caído del caballo y hemos visto cómo ya no había marcha atrás y que realmente vivíamos algo de verdad histórico, ¿no? Y para mí fue ese momento en el que un día una fuente me envía un WhatsApp y me dice que estaban empezando a llevar cadáveres al Palacio de Hielo porque las morgues y los hornos crematorios en Madrid habían colapsado. Y no olvidemos que, claro, el Palacio de Hielo servía como un repositorio hasta que los hornos crematorios se descongestionaran y pudieran seguir haciendo su trabajo. Entonces, como dices, ese momento para mí fue detonante y sentí pues casi una especie de obligación y para escribir el libro. Así es, mira, tenemos imágenes, ¿no? Hemos querido recordar ese momento. No hay imágenes exactamente de la conversión en morgue, ¿no?, de este Palacio de Hielo, pero sí de esos momentos, ¿no?, en los que se toma esa decisión tan fuerte, ¿no?, y que seguramente nos hace pensar a todos en la magnitud de la pandemia, ¿no?, hace ya unos cuantos meses. Sí, sobre todo porque el Palacio de Hielo, fíjate, yo creo que en todas las crisis que hemos vivido recientemente siempre hay una imagen, ¿no?, algo que ilustra la catástrofe, ¿no? Por ejemplo, en los atentados de Atocha podemos pensar quizá en IFEMA, ¿no?, cómo se llevaban allí a algunos enfermos. Y yo creo que la crisis del coronavirus es el Palacio de Hielo, ¿no?, porque un sitio donde los niños hilvanaban sus sueños, ¿no?, y de repente de la noche a la mañana empieza a haber cadáveres, y yo creo que esa es una de las grandes imágenes de esta crisis. Así es, la comparas, por ejemplo, con otras crisis, ¿no?, que hemos vivido en nuestro país o incluso en Madrid, como citas, pero ¿cuál es la relevancia de esta situación anárquica, desesperada muchas veces, desoladora, respecto a otras tragedias, ¿no?, que hemos podido vivir? En los años que llevas trabajando como periodista, como contador de historias, ¿qué supone todo esto en todo el conjunto de historias? O sea, yo creo que esto es la invasión de la anomalía, es decir, cómo todos los ámbitos de nuestra vida quedan marcados por un acontecimiento, ¿no? Porque es verdad que hay otras crisis que afectan de manera más puntual o a, digamos, situaciones, ámbitos más concretos. En cambio, esto es una anomalía muy transversal, ¿no?, que afecta principalmente a la vida, lógicamente, porque es un virus, pero también a los trabajos, a los restaurantes, a las empresas, a los propios cementerios. Y yo creo que esa anomalía es lo que describe fundamentalmente lo que nos está pasando, ¿no? Por quedarme con algo, me preguntabas por diferencias, yo creo que hay una peculiaridad muy grande que no vamos a olvidar, que es la incapacidad para velar a nuestros muertos, ¿no? Porque eso en España nunca lo habíamos vivido, ni siquiera en la gripe española del 18 eso no ocurrió, porque no se tomaban tantas precauciones y cuando se moría alguien se le hacía un funeral. Ni siquiera se vivió de forma tan drástica en la guerra, ¿no? Porque había veces pues que algunos cuerpos se podían enterrar, pero aquí hemos estado viendo cómo la gente estaba haciendo sorteos entre hermanos para ir al tanatorio, ¿no?, a velar a sus padres, o cómo directamente me contaba, por ejemplo, el diácono que organiza los responsos en el cementerio de Almudena, cómo había que guardar distancias con el féretro cuando se los llevaban, y yo creo que eso no lo vamos a olvidar nunca. Es verdad, eso va a dejar un pozo en nuestra sociedad, ¿no?, y cuando tengamos quizá más tiempo para poder analizar interiormente, ¿no?, todo lo que hemos vivido, bueno, pues sacaremos algunas conclusiones, si se podía, por ejemplo, haber hecho mejor, ¿no?, todo lo que concierne a la despedida de nuestros seres queridos. ¿Tú crees que se podía haber hecho mejor? Es una pregunta muy complicada de responder, porque es verdad que nadie está preparado para esto, ¿no? Pero sí que es cierto que luego, claro, habiendo pasado los toros, como diríamos además en esta tierra, se ven muchas otras cosas que podíamos haber hecho mejor. O sea, yo creo que sí que se podía haber hecho mejor,
pero no utilizo la frase a modo de crítica, no sé si me explico. O sea, yo creo que se intentó hacer lo mejor posible, pero que habiendo pasado el tiempo sí que veo cosas, sobre todo, por ejemplo, hablando de esos sorteos, ¿no? De los tanatorios en los que no podía haber X personas, yo luego creo que hemos visto que sí que se podría haber abierto, por ejemplo, hay más y ser más restrictivos en otras cosas, ¿no? Es que hubo momentos, por ejemplo, en el que se solapaban cosas increíbles, ¿no? O sea, en este país no había un protocolo para que los niños volvieran a los colegios, pero ya estaba organizada la vuelta de la Liga de Fútbol Profesional, ¿no? Que eso es una cosa delirante. O, por ejemplo, todavía estábamos viendo cómo están las visitas restrictivas en las residencias y en cambio estamos viendo cómo hay colas para entrar en los bares de la Plaza del Castillo, en algunos bares de noche, ¿no? Entonces, ¿se pueden hacer las cosas desde luego mejor? Desde luego que sí. La verdad que vemos situaciones sí que nos cuesta a veces comprender, ¿no? Entender, ver también de alguna manera qué importa en nuestra sociedad, ¿no? Ahora que hablas del fútbol, ¿no? Frente a otras situaciones quizá del día a día primordiales como la organización de la vuelta al cole con todo lo que está suponiendo. Y tú sabes muy bien de la COVID-19 porque tu padre cayó enfermo. ¿Cómo lo vivisteis? ¿Cómo recuerdas todo aquello, Daniel? Es verdad que yo había empezado ya a escribir el libro, yo empiezo a escribir el libro en ese instante que has recogido en la introducción del Palacio de Hielo, y pasados los días me llaman a Madrid desde Pamplona y me dicen que mi padre había caído enfermo, y entonces ahí tuve un dilema. Yo no sabía si incluirlo en el libro, ¿no? Si seguir contando el relato como lo estaba haciendo de una manera más periodística o incluirlo, ¿no? Y entonces hice algunas pruebas, porque es verdad que la enfermedad de mi padre, como está sucediendo en todas las familias, fue muy impactante, ¿no? Para todos los miembros de la familia, porque te revela de una manera muy característica las partes más especiales, por llamarlo de alguna manera, del virus, como es la lejanía, el miedo, la incertidumbre. Oye, la soledad también. La soledad. Y entonces me lancé a incluirlo en el libro porque hice alguna prueba, escribí un capítulo y me daba cuenta de que esos momentos funcionaban literariamente porque estaban llenos de verdad, ¿no? Y entonces hay imágenes que yo no habría podido contar si no hubiera vivido la enfermedad de mi padre, ¿no? Como por ejemplo esos partes de guerra, por llamarlo de alguna manera, cuando el médico llama a casa porque no puedes ir y entonces te hace un relato de lo que está viviendo, o como por ejemplo una cosa que me impactó cuando él va al hospital. Por ejemplo, yo me entero en ese momento, porque no lo sabía, de que los pacientes ingresados por coronavirus no podían llevar libros al hospital, y si los llevaban tenían que destruirlos tras ser dados de alta, ¿no? Por temas de seguridad y de contagio. Entonces es verdad que esa situación, además de la angustia, me permitió conocer muchísimas cosas. Sí, 100 días, 100.000 historias, con prólogo de Carlos Alsina. ¿Por qué has elegido precisamente al periodista Carlos Alsina para prologar esta obra, tu quinto libro de no ficción? Bueno, o sea, en primer lugar, considero yo a Carlos Alsina un maestro de este oficio. Creo que hace radio con mayúsculas todas las mañanas, pero es verdad que hay más allá de esa admiración por Alsina, hay una conexión entre su programa y el libro, y es que cuando dan a mi padre de alta, yo escribo una columna para agradecer a los, y aprovecho para hacerlo ahora también, para agradecer a los sanitarios de la sexta planta del Complejo Hospitalario de Navarra todo el cariño y el cuidado que habían dado a mi padre. Lo comentamos aquí contigo también, ¿verdad? Bueno, sí, es verdad, atrás, sí. Porque fue algo muy especial por tu parte, ¿no? Las palabras de agradecimiento. Sí, necesitábamos hacerlo, ¿no? Toda la familia. Y entonces es verdad que él justo cuando yo publico esa columna, él la narra en el arranque de su programa al día siguiente, ¿no? Y entonces, aprovechando esa coyuntura, esa conexión, por decirlo de algún modo, le conté que estaba escribiendo un libro y le pedí que escribiera el prólogo, y ha hecho un prólogo que, como tú mencionabas, 100 días, 100.000 historias. Sí, además dice, ¿no? Bienaventurados sean los que no olvidan, ¿no? Entre las múltiples frases que podríamos destacar de Alsina, también me gustaría destacar esta, ¿no? Sí, es muy importante esa frase, Amaya, porque, por ejemplo, uno de los libros que me ha acompañado, como a muchísima otra gente, un libro que de repente ha tenido una segunda vida y se ha puesto muy de moda, que ha sido La peste, de Albert Camus, él va continuamente, el protagonista de la novela va continuamente reflexionando acerca de si olvidarán o no lo que les está ocurriendo, ¿no? Si se olvidarán la peste o no. Y entonces los protagonistas llegan a la conclusión de que tenemos una capacidad de olvido muy grande y probablemente eso es lo que nos permita sobrevivir, pero siempre hay algunas, ellos lo llaman las huellas imborrables en los corazones, las familias azotadas por la pandemia, siempre hay mucha gente que no lo va a olvidar, ¿no? Y entonces Carlos Alsina
Alsina, cuando hacen su prólogo, el relato de muchas cosas que él también ha visto desde su programa, él termina con esa frase, ¿no? Diciendo bienaventurados los que no olvidan. La libertad, otro de los términos que me gustaría abordar contigo, ¿no? Perdemos de repente, ¿no?, la libertad con el confinamiento, aparecen una serie de momentos, historias, una especie de jungla, ¿no?, como comentáis en el libro, muy curiosa. ¿Qué recuerdas o qué te gustaría, ¿no?, que quedara en el recuerdo de toda la sociedad de ese momento en el que tuvimos que estar en casa? Pues mira, fíjate, sobre todo hablando de la libertad, a mí me ha fascinado ver cómo muchísimas generaciones hemos conocido que no era una conquista definitiva, ¿no? Es decir, yo he crecido en una sociedad del confort en la que siempre he podido hacer los planes que he querido, siempre he podido salir a la calle, he podido ir al cine, he podido ir a los restaurantes, a las discotecas. Hemos crecido en una sociedad con muchísima libertad, ¿no? Y de repente, por primera vez, de golpe y porrazo, la hemos perdido en una dosis considerable. De un día para otro no podíamos salir, no podíamos hacer las cosas que nos gustaban, y yo creo que eso, aunque tengamos esa capacidad de olvido, siempre va a quedar como en nosotros ese pozo de que la libertad no era una conquista definitiva y de que hay que seguir defendiéndola todos los días. Daniel Ramírez García Mina, muchísimas gracias, un placer siempre verte. Muchas gracias a ti, Amaya. Compañero, trabajador incansable, trabaja en El Español, escribes, bueno, no paras, en definitiva esa mente es imparable, ¿no? Haya confinamiento, no, más o menos en libertad. Salvoconducto 19, lo recomendamos absolutamente ahora que, bueno, pues tenemos tiempo también para hacer un repaso a todo lo que hemos vivido de forma máxima y seguimos viviendo. Daniel, un placer verte. Un placer. Y suerte, por supuesto. El gusto es mío. Hasta la próxima, Maya. Hasta la próxima. Gracias. Y terminamos con música, que la música también le encanta a Daniel, la música clásica y otros géneros, ¿no? Pues no sé si le gustará Coquemaya, pero Coquemaya viene a Baluarte este fin de semana. Actuará precisamente en el Palacio de Congresos el sábado. Con su música, con su voz tan peculiar, despedimos hoy la Muga y enseguida nos vamos a El Camerino. Espero ruidos diferentes esta vez, que no vengan de gente enlatada, con miedo en la mirada, solo gente liberada y en calma. Vemos pájaros extraños acechando la ciudad, que nunca habían volado por aquí. Se nos encoge el alma y ya no hay calma. Deberíamos estar unidos como jamás conocimos nuestra unión. Paremos el motor, escuchando el latido interior, el que nos dice la verdad, a quién creer, de quién dudar, a quién tocar, a quién amar, con calma. La calma.